¿Alguna vez te has preguntado por qué existimos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas preguntas han inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Hoy vamos a explorar cómo surgieron las respuestas que dieron origen a las religiones. Imagina por un momento a nuestros ancestros mirando al cielo estrellado, tratando de entender los truenos, la muerte o por qué el sol sale cada mañana, mucho antes de que existieran los templos o los libros sagrados. Ya buscábamos respuestas a estos misterios. Las primeras religiones nacieron de esta necesidad de comprender. Hace más de 100.000 años. Nuestros antepasados ya enterraban a sus muertos con objetos para otra vida. Creían que todo tenía alma: los árboles, los ríos, las montañas. Los chamanes se convirtieron en los primeros puentes entre nuestro mundo y lo espiritual. Conforme las civilizaciones crecieron, sus dioses también evolucionaron. En Mesopotamia adoraban a Enlil e Istar. En Egipto, Ra iluminaba el mundo y Osiris guardaba los secretos de la muerte. Los griegos y romanos imaginaron dioses que se parecían a nosotros, con nuestras virtudes y defectos. Pero algo cambió cuando apareció el monoteísmo. El judaísmo nos presentó a un Dios único y eterno. El cristianismo expandió este mensaje con un mensaje de amor universal. El Islam, siglos después, unificó a pueblos enteros bajo la palabra de Alá. Mientras tanto, en Oriente surgían formas diferentes de entender lo divino. El hinduismo nos habló del karma y la reencarnación. El Buda nos enseñó que el sufrimiento tiene solución. El taoísmo y el confucianismo nos mostraron caminos de sabiduría sin necesidad de dioses. ¿Qué nos dice la ciencia moderna? Sobre todo esto, estudios recientes muestran que meditar o rezar activa zonas de nuestro cerebro relacionadas con el bienestar. ¿Será que la espiritualidad está grabada en nuestro ADN? Las religiones son mucho más que historias antiguas. Son ventanas que nos permiten asomarnos a lo eterno, intentos humanos de tocar lo divino. Aunque cada una tenga su propio camino, todas nacieron de la misma búsqueda: encontrar sentido a nuestra existencia. El origen de las religiones entre el miedo, el misterio y la búsqueda de sentido. Desde que el ser humano alzó la vista al cielo y se preguntó por el trueno, la muerte o el destino, nació la religión. O mucho antes de los templos, los profetas o los libros sagrados, ya existía en el alma humana una necesidad profunda: entender el porqué de todo, de dónde venimos, por qué morimos, qué hay después. Estas preguntas, sin respuesta en un mundo primitivo lleno de peligros, dieron origen a las primeras formas de pensamiento religioso. Pero, ¿cómo surgieron exactamente las religiones? ¿Son todas producto de la imaginación o hay algo más? Las primeras religiones surgieron en la prehistoria, mucho antes de la escritura. Los arqueólogos han descubierto restos funerarios de hace más de 100.000 años que sugieren creencias en la vida después de la muerte. Los cuerpos eran enterrados con objetos, comida, armas, como si se prepararan para otro mundo. Estas religiones primitivas eran animistas, donde todo tenía alma, desde los animales hasta los ríos y montañas. También eran chamanistas, con intermediarios entre lo humano y lo espiritual. Algunas tribus adoraban animales o figuras como símbolos sagrados. En lo que conocemos como totemismo, estas creencias respondían a una necesidad de controlar lo incontrolable: la lluvia, la caza, la enfermedad. Se ofrecían rituales, danzas y sacrificios para aplacar a las fuerzas de la naturaleza y ganar el favor de los espíritus. A medida que las civilizaciones crecieron, también lo hicieron sus religiones. En Mesopotamia, actual Irak, se veneraban dioses como Enlil, dios del viento, o Ishtar, diosa del amor y la guerra. Se creía que los humanos habían sido creados para servir a estos dioses caprichosos y poderosos. En el antiguo Egipto, el panteón divino se hizo más complejo. Apareció el culto al dios Ra, personificación del sol; a Osiris, dios de la muerte y el renacimiento; y a Isis, diosa de la vida
y la magia. El más allá se volvió un concepto central en la religión egipcia. El famoso libro de los muertos era una guía detallada para que el alma del difunto pudiera sobrevivir al juicio divino y alcanzar la vida eterna. En Grecia y Roma, los dioses adquirieron características casi humanas, eran celosos, apasionados, vengativos. Surgió una rica mitología donde cada fenómeno natural tenía una historia fascinante detrás. Jesús lanzaba rayos cuando estaba enojado, Poseidón agitaba los mares y Hades gobernaba el inframundo. Con el tiempo, las religiones se hicieron más éticas y estructuradas, dando paso al monoteísmo, la creencia en un solo Dios. El judaísmo surge en el siglo XIII a.C. con la figura de Moisés y el éxodo del pueblo hebreo. Esta religión introduce la idea revolucionaria de un Dios único, eterno y justo, como el concepto de un pueblo elegido y una ley moral universal a los 10 mandamientos. El judaísmo. Nace el cristianismo con la figura central de Jesús de Nazaret. Esta nueva fe propone un Dios de amor y salvación universal, rompiendo con la idea de un Dios tribal, a pesar de las persecuciones iniciales. El cristianismo crece hasta dominar el Imperio Romano y extenderse por todo el mundo. Siglos después, en el séptimo después de Cristo, surge el Islam con Mahoma como profeta. El Corán, considerado la palabra directa de Dios, se convierte en el texto sagrado de esta nueva religión. El Islam propone una fe basada en 5 pilares fundamentales: la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación a la Meca y la profesión de fe. En paralelo a estas religiones monoteístas, en Asia surgieron sistemas de creencias más filosóficos y espirituales. El hinduismo, considerada la religión más antigua aún practicada, cree en conceptos como el karma, la reencarnación y en una divinidad que se manifiesta de muchas formas como Vishnu, Shiva o Brahma. El budismo, nacido en la India con Siddhartha Gautama, busca el fin del sufrimiento a través del desapego y la meditación. La diferencia de otras religiones, el budismo no necesita un Dios para explicar el universo, centrándose más en la experiencia individual y la iluminación. En China, el taoísmo y el confucianismo surgieron más como caminos de vida que como religiones tradicionales. El Tao se concibe como la fuerza que guía el universo, mientras que las enseñanzas de Confucio se centran en la ética, el respeto y la armonía social. Pero el origen de las religiones no está exento de controversia. Muchos estudiosos, filósofos y teóricos alternativos se preguntan si las religiones también surgieron como instrumentos de poder para controlar a las masas y justificar jerarquías sociales. Otros, como Zecharia Sitchin, proponen teorías más audaces, sugiriendo que los antiguos dioses eran en realidad visitantes de otros mundos, y desde una perspectiva psicológica. Y Carl Jung propuso que los dioses y los mitos religiosos representan arquetipos del inconsciente colectivo, estructuras mentales compartidas por toda la humanidad. La religión, según esta visión, la religión sería una expresión externa de nuestras realidades psíquicas más profundas. En la actualidad, la ciencia también se ha interesado por el fenómeno religioso. Las neurociencias exploran cómo el cerebro responde a lo espiritual, planteando la pregunta: ¿está la fe codificada en nosotros? Estudios con resonancias magnéticas muestran que meditar o rezar activa zonas cerebrales vinculadas al bienestar y la reducción del estrés. Estos hallazgos sugieren que la religión podría ser también una respuesta biológica a la incertidumbre y el miedo a la muerte. La fe, desde esta perspectiva, no sería solo un constructo cultural, sino una adaptación evolutiva que nos ayuda a enfrentar las duras realidades de la existencia. Las religiones han acompañado al ser humano desde sus orígenes, evolucionando junto con nuestras sociedades y culturas. Algunas nacieron del asombro
ante la majestuosidad del cosmos, otras del miedo a lo desconocido y muchas del deseo profundo de entender lo inentendible. Son relatos que tratan de explicar el misterio más profundo. ¿Por qué estamos aquí? El Beca. Tal vez la religión no sea solo un invento humano, sino una ventana, una forma imperfecta, pero profundamente humana, de mirar hacia lo eterno, de buscar sentido en un universo que a menudo parece caótico e indiferente en su diversidad y complejidad. Las religiones reflejan la riqueza del espíritu humano y nuestra incesante búsqueda de trascendencia, mientras la ciencia avanza y nos ofrece nuevas perspectivas sobre el universo y nuestra propia naturaleza. Las preguntas fundamentales que dieron origen a las religiones siguen vigentes. ¿Hay un propósito en nuestra existencia? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Estamos solos en el universo? Quizás el verdadero valor de las religiones no esté en las respuestas que ofrecen, sino en las preguntas que nos impulsan a hacer. En su mejor expresión, la religión nos invita a contemplar lo infinito, a buscar la bondad en nosotros mismos y en los demás, y a imaginar un mundo más allá de nuestras limitaciones terrenales. En un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, las religiones continúan adaptándose y evolucionando. Algunas personas encuentran consuelo en las tradiciones antiguas, mientras que otras buscan nuevas formas de espiritualidad que integren los conocimientos científicos con la búsqueda de lo trascendente, sea cual sea el futuro de las religiones. Es innegable que han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad. Han inspirado grandes obras de arte, literatura y música, y han motivado actos de extraordinaria compasión y lamentablemente también han sido utilizadas para justificar conflictos y divisiones. Al final, el origen de las religiones es tan misterioso y fascinante como el origen mismo de la conciencia humana. Nacidas de nuestra necesidad de comprender y de encontrar sentido, las religiones son un testimonio de nuestra capacidad de asombro, de nuestra búsqueda de conexión con algo más grande que nosotros mismos, y de nuestra esperanza en un mañana mejor, mientras continuamos explorando los misterios del universo y de nuestra propia existencia. Las religiones seguirán siendo un espejo de nuestras aspiraciones más profundas, nuestros miedos más oscuros y nuestros sueños más elevados. Son, en esencia, una parte inseparable de lo que significa ser humano.